Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. Buenas noches a todos Inframundo, mi nombre es Montserrat y tengo 25 años. Hace algunos años viví una experiencia aterradora que me hizo cuestionar la realidad misma. Fui víctima de un intento de embrujo que me sumió en un estado de miedo y paranoia como nunca antes había experimentado. Todo comenzó de una manera muy sutil, con pequeños sucesos inexplicables en mi hogar. Como compartía casa con mi familia, no creí que las cosas fueran sobrenaturales al principio, ya que solamente eran objetos que se movían sin explicación, extraños ruidos por la noche y sombras que se deslizaban por las paredes. Al principio intenté racionalizarlo, buscando explicaciones lógicas para cada fenómeno inusual, casi siempre culpando a mis hermanos por todo lo que pasaba. Pensé que quizá ellos lo hacían asustarme, para divertirse con sus bromas. Sin embargo, la situación pronto comenzó a empeorar. No sé si era porque no les prestaba la debida atención, pero mi familia poco a poco nos convencíamos de que las cosas estaban pasando sin explicación alguna, pues mis hermanos aseguraron que no eran ellos los que hacían esas cosas de lo que los acusaban. 3 semanas después del primer incidente, comencé a tener pesadillas vívidas y perturbadoras, donde me encontraba atrapada en una oscuridad que no podía ver ni mi dedo si me lo colocaba frente a mí. Caminaba a lo largo de mi casa que parecía haberse vuelto una colección de pasillos infinitos. Era como estar dentro de un laberinto, rodeada de figuras de aspecto demoníaco, susurros provenientes de todos lados que me penetraban en lo más profundo de mi mente, como si quisieran volverme loca. Quería entender lo que decían, porque parecían repetirse una y otra vez, pero las voces eran lejanas, como un eco que se distorsiona a la distancia. A medida que los días pasaban, mi salud mental y física se deterioraba rápidamente por la falta de sueño. Sobre todo, lo resentía mi madre, que estaba cada vez más preocupada por todo lo que me estaba pasando. Me llevaba con diferentes doctores, pero ninguno tenía el diagnóstico que era lo que me estaba pasando exactamente. Además, comenzaba a sentir una presencia junto a mí, como si alguien o algo estuviera observándome constantemente. Mis noches se volvieron una tortura interminable de insomnio, hundiéndome cada vez en terrores nocturnos, que trataba de evitar a toda costa. No quería dormir y tomaba café todo el tiempo y todo tipo de cosas con tal de sentirme mejor, como si el mundo entero dependiera de que no cerrara los ojos. Finalmente mi madre se dio por vencida, y al notar que el mundo de la medicina tradicional no tenía respuesta, pensó que lo mejor sería llamar a una persona que supiera realmente qué era lo que estaba sucediendo, pues para ella no era normal. Fue entonces cuando conocí a una anciana. Se decía que ella tenía el don de adentrarse en el mundo de los muertos. No perdimos tiempo, y mi madre y yo nos dirigimos a consultar a la anciana. Esperamos nuestro turno con paciencia, y cuando nos tocó nuestro turno, no dudé en relatarle mis experiencias, y ella confirmó mis sospechas. Alguien estaba tratando de embrujarme.
según sus palabras, había despertado los celos de una persona con un corazón y sentimientos oscuros que buscaba venganza. La anciana me advirtió que el embrujo se fortalecía cada vez más y que debía actuar rápidamente si quería romper su influencia, ya que, en caso contrario, poco a poco perdería la cabeza, siendo cada vez más difícil que las cosas volvieran a la normalidad. Me dio un amuleto de protección y me instruyó sobre rituales y oraciones específicas para contrarrestar el poder del embrujo. Siguiendo sus consejos, realicé los rituales con fervor y llevé siempre el amuleto conmigo. Cada noche recitaba las oraciones con determinación, exigiendo que ese ser se alejara de mí y me dejara en paz. Pensé que todo sería en vano, hasta que una de esas noches me di cuenta de que en el espejo se reflejaba una figura. Me levanté de la cama para poder observar de qué se trataba, y me di cuenta de que el espejo me revelaba a una de mis supuestas amigas, pero ahora se encontraba completamente demacrada en ese reflejo, justo como me veía yo después de todo lo que había sufrido. Además de que mi rostro no se veía en el reflejo, solamente el de ella. La anciana no me había alertado que eso pasaría, pero sí me especificó que conforme pasara el tiempo, la hechicería que me había mandado la bruja encargada de esos conjuros se iría directo a ella, y que yo me podría enterar de quién había procedido de esa forma vil. Solamente me quedó en la cabeza preguntarme qué demonios había hecho yo para merecer ese maltrato, pero finalmente pronuncié la última palabra de mis oraciones normales: que el mal se regrese a quien lo desea, y en un grito de terror vi que la imagen se desvaneció por completo. Poco a poco empecé a notar cambios en mi entorno. Los fenómenos inexplicables se volvieron menos frecuentes y las pesadillas se desvanecieron. Conforme pasaron las noches, fui perdiendo el terror que me daba morir, mientras me encontraba aterrorizada por las imágenes que veía cada vez que cerraba los ojos. La presencia funesta que me acechaba comenzó a debilitarse, hasta que finalmente desapareció por completo. Con el tiempo recuperé mi tranquilidad y mi vida volvió a la normalidad. Sobre mi supuesta amiga, de nombre Ruth, solamente supe que comenzó a tener una muy mala salud por el tiempo en que yo me empecé a recuperar, como si efectivamente todo el mal que me deseo fuera regresándose poco a poco a quien me lo había enviado. Finalmente, después de 2 meses, me sentí como yo de nueva cuenta, y de Ruth no volví a saber absolutamente nada. Era como si se hubiera borrado de la tierra misma. Amigos, buenas noches a todos. Espero que les guste el relato que les voy a contar. Es una experiencia que poco a poco se ha alejado de mí y finalmente la puedo contar. Espero que a ustedes les sirva como advertencia de que hay cosas mucho más mortales de las que uno pensaría y que éstas se encuentran sucediendo en todos los sitios. Pues bien, hace tiempo caí presa de un ser diabólico cuyas palabras y encantamientos casi me llevan a la muerte. Fue una experiencia aterradora que me hizo enfrentar el lado más oscuro de la magia y las artes del demonio. Mi desgracia comenzó cuando conocí a una enigmática mujer en un evento social. Desde el primer momento en que la vi, me sentí extrañamente atraído hacia ella. Su sola presencia exudaba un aura seductora, un misterio que te invitaba a descubrir. Sus ojos parecían esconder secretos oscuros y peligrosos.
Tenía el filo de una navaja en un par de labios tan seductores que casi me vuelvo loco solo de mirarlos. Además de que sus curvas enfundadas en un vestido rojo entallado dejaban poco a la imaginación. La imagen de la tentación misma la completaba con un tono de voz tan hermoso que pensé que solamente podría pertenecer a los mismísimos ángeles. A medida que entablamos conversación, quedé cautivado por su elocuencia y encanto. Cada palabra que pronunciaba tenía un poder hipnótico sobre mí, envolviéndome en una telaraña de manipulación. Sabía qué decir en el momento preciso. Era como si me estuviera leyendo mi mente con una gran exactitud. Sin darme cuenta, me encontré cada vez más bajo su influencia, preso de sus encantos. Empecé a perder el control sobre mi propia voluntad. Dejamos las bebidas y como si fuera un títere nos dirigimos a mi auto. En ese sitio, ella simplemente me tomó la mano. Sentía que estaba intoxicado por todo el poder que tenía sobre mí. Mis pensamientos se nublaban y mi juicio se volvía confuso. La mujer aprovechó mi vulnerabilidad para alimentarse de mi energía vital y manipular mis acciones según su voluntad. Me tomó una mano y me vio a los ojos. Entonces me ordenó que la llevara a mi casa y contra mi mejor juicio lo hice. Una vez ahí, se instaló como si fuera la ama y señora de todo lo que tocaba la luz. Me vi obligado a hacer cosas que jamás hubiera imaginado, como cumplirle el mínimo de sus caprichos, entregarle hasta el último peso de mi dinero, vivir de las sobras que ella me tiraba a sus pies, como si fuera el más bajo de los canes. Mis relaciones personales se deterioraron. Mis decisiones profesionales se volvieron caóticas y mi salud se vio afectada drásticamente. Me sumí en un estado de tormento mental y físico, siendo un títere en manos de aquel ser maléfico. Con el tiempo me di cuenta de que estaba siendo consumido lentamente. Mi vida se desmoronaba a medida que la mujer aumentaba su control sobre mí. Sabía que si no encontraba una forma de liberarme, la muerte sería mi destino final. No tenía muchos ratos de lucidez, si acaso solamente eran cuando ella dormitaba en su habitación, que por cierto, como si fuera un ente salido del infierno más profundo, no lo hacía por más de 2 o 3 horas. Desesperado por romper el hechizo ejercido sobre mí, busqué ayuda en expertos en magia y brujería blanca. Me sometía a rituales de purificación y protección, rogando por una oportunidad de liberarme de aquel maldito influjo. Pero nada de lo que hacía parecía funcionar. Fue para mí una batalla titánica poder contactar a una persona para que me ayudara a salir de lo que me apresaba. Afortunadamente, pude encontrar a uno que me aconsejaba a distancia, y el efecto de sus oraciones parecía irme librando de poco a poco, pero de verdad muy lentamente. Era como querernos librar de un molesto hongo en las uñas. Finalmente, después de semanas de lucha y sacrificio, logré romper el hechizo que me mantenía prisionero. Sentí una liberación tan intensa que las lágrimas brotaron de mis ojos. Aunque el daño causado era profundo, al menos tenía una segunda oportunidad para reconstruir mi vida y alejarme de aquellos oscuros abismos en los que me habían arrastrado. La noche en que por fin me quité el yugo de encima, le arrojé agua bendita a esa mujer, que al contacto pareció envejecer 100 años. La habitación se llenó de humo más negro que la oscuridad que nos rodeaba al ser de noche. Eso le dio tiempo de escapar, dejando tras de sí el aroma horrendo del azufre, y de su presencia solamente quedaron los jirones que me había dejado hecha la vida.
pero al menos ahora era mía para volver a hacer con ella lo que quisiera. Sin embargo, los efectos de su hechizo aún se hicieron sentir durante mucho tiempo. Las secuelas psicológicas persistieron, y siempre estuve alerta ante cualquier intento de manipulación o seducción maligna de alguna mujer. Hoy, puedo decir que sobreviví a aquel oscuro episodio, y me convertí en un testigo de la peligrosidad de las artes oscuras y la influencia de los seres malévolos que nos arrastran al deseo de ver un cuerpo perfecto que promete llevarte al cielo, cuando en verdad te hunde en el maldito infierno. Ojalá que a ustedes nunca les toque lidiar con una situación así. Créanme que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Muy buenas noches a todos. Mi experiencia comenzó cuando me encontraba en un pequeño pueblo que visité por asuntos personales, cuando descubrí un lugar peculiar, un restaurante con una reputación recóndita. La gente del pueblo hablaba en voz apenas comprensible sobre el lugar. Mencionaban que ahí sucedían extraños sucesos y desapariciones inexplicables. Intrigado por los comentarios que había escuchado, decidí entrar y descubrir por mí mismo si era verdad lo que se ocultaba detrás de sus puertas. Al principio pensé que no tenía nada que temer, porque creí que eran solamente palabras de pueblerinos que no podrían conocer de la verdad de la vida, aunque les pegara en la cara. Una vez dentro me di cuenta de que algo no estaba bien. El ambiente era opresivo y lúgubre, y la música de fondo tenía una melodía hipnótica y algo macabra. A pesar de ello, fui conducido a una mesa por un camarero con una sonrisa inquietante en su rostro. No quería verme ni sentirme ridículo ni sugestionado por lo que había escuchado. Así que simplemente hice acopio de todo mi valor para lograr mantenerme viendo el menú con interés fingido. Esperaba que el mesero no notara que me estaban temblando las manos como si tuviera mal de Parkinson. Ordené mi comida y esperé con ansias, pero pronto me di cuenta de que la música comenzaba a tener un efecto extraño en mí. Sentí como mi mente se nublaba y mi voluntad se debilitaba. La melodía parecía entrar en lo más profundo de mi ser, manipulando mis emociones y controlando mis acciones. Me sentía como una especie de títere, al que poco a poco le están apretando las cuerdas para que se mueva a la voluntad de quien lleva las riendas. Noté que había una anciana en el piano. Ella era la que estaba embrujando a todo el local con sus notas demenciales. Cuando llegó el plato principal, me sentí irresistiblemente atraído hacia él. Era una carne exquisitamente preparada, pero había algo turbio en su apariencia. A pesar de las alarmas que sonaban en mi cabeza, no pude resistir el impulso de probar un bocado. El sabor era delicioso y embriagador, pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Conforme masticaba ese delicioso bocado, noté que había algo duro en mi boca. Lo saqué con cuidado de mis labios, de la forma más discreta posible, hasta que me di cuenta de que era una uña perfectamente esmaltada, unida aún a un pedazo de falange. Después me sorprendí al notar que en mi plato había otros restos humanos que denotaban que todo ello era de origen terrible. Un dolor punzante se apoderó de mi estómago y mi cuerpo se debilitó rápidamente. Me había convertido en presa de un embrujo, y la música había sido el vínculo para llevarme a mi perdición. Fue entonces que noté más a detalle que la anciana no era lo que aparentaba.
Se trataba de un ente horrendo que llevaba los cabellos enredados en largas trenzas blancas, además de que su rostro tenía todas las señales de la muerte. Incluso montones de gusanos caían por los lagrimales de sus ojos, dando un efecto horrible a su caída sobre las teclas del piano. Intenté luchar, pero era como si estuviera atrapado en una pesadilla sin escapatoria. La música se intensificaba, susurros demoníacos se entremezclaban con las notas, y mi conciencia se desvanecía lentamente. Podía sentir cómo mi vida se desvanecía, junto con mi última bocanada de aire. Desperté en un lugar oscuro y claustrofóbico. Estaba atrapado en una prisión, rodeado de almas perdidas y atormentadas como yo. Algunos de los presentes tenían sendos pedazos de carne arrancados de sus cuerpos, pero seguían vivos. Era como si los quisieran conservar el mayor tiempo posible. Comprendí entonces que había sido consumido por aquel lugar maldito, y mi destino era formar parte de su trágico festín. Estaba desesperado por salir, pero mi cuerpo lo sentía como si tuviera unas cadenas que impedían mi movilidad. Pensé que ese sería mi final, cuando contra todo pronóstico, un día después de estar en ese lugar horrendo, escuché un estruendo arriba de mi cabeza, y al poco tiempo un grupo de personas, pobladores acompañados del padre de la localidad, que era muy joven, alto y fuerte, entraron a fuerza de machetes, hartos de la bruja, y nos pudieron rescatar. Algunos de mis compañeros de encierro sucumbieron mucho antes de que nos salvaran, pero por fortuna mi mente aún no estaba tan rota. Todo fue gracias a unos ancianos que me vieron dirigirme por el camino que llevaba a aquel sitio maldito. Algunos pueblerinos me contaron que había un grupo de personas que al darse cuenta que no éramos del pueblo, les contaban sobre ese sitio, enviándolos a una muerte segura. Quizás eran los mismos empleados de bruja. Después de eso, nunca pise de nuevo ni ese pueblo, ni soporto el sonido de la música de piano. Hola, me llamo Marta. Tengo 30 años y vivo en Tapachula, Hidalgo. Les voy a relatar algo que me pasó cuando vivía en Morelos con mi madre y mis hermanos. Mi padre se fue al vecino país y no lo veíamos mucho. Cuando tenía unos 10 años, viví muchas aventuras en ese lugar, sobre todo en las zonas más rurales de la pequeña urbe que fue Cuernavaca cuando yo estaba pequeña. Recuerdo que nos gustaba mucho salir a jugar, y obviamente en el calor que hace por la zona. Queríamos tener diversión hasta altas horas de la noche para aprovechar el fresco. En esos años la vida era muy relajada, así que mi madre no tenía miedo ni reparo en que estuviéramos afuera de la casa, siempre y cuando regresáramos antes de las 12 de la noche. Aunque esa era una hora razonable para que un menor no estuviera afuera, los motivos de mi madre era porque ella siempre ha creído en lo sobrenatural. Se decía que en las afueras de la ciudad, que era donde vivíamos, ya cerca de los cerros, salían luces por las noches, las cuales no solamente eran un fenómeno extraño por sí mismo, sino que se trataba de brujas que surcaban el cielo y los alrededores, en busca de lo que sea que les hiciera falta para completar sus conjuros malignos. La verdad, pensaba que esas cosas las decía mi madre con la intención de que no saliéramos a escondidas. Pero como soy la de en medio de 3 hermanos, mi hermana mayor tiene 5 años más que yo. En una ocasión que ella se fue al amparo de la oscuridad para ver a su novio, yo también me levanté de la cama.
No podía dormir por el clima, así que quería ir aunque fuera a un riachuelo cercano a la casa. De niño, uno ni mide el peligro. Al pasar por la ventana de mi habitación, pude notar que sobre mi cabeza se notaban algunas bolas de fuego, como las que había dicho mi madre, que volaban girando sobre sí mismas. Pensé que serían luces de algún avión o lo que fuera, todo con tal de tranquilizarme y no regresar a casa como una cobarde. Avancé entre las plantas a 1 kilómetro, bastante lejos ya de casa, hasta que escuché el sonido del agua. Eso me pareció muy atractivo. Caminé buscando el riachuelo con una lámpara que llevaba. Al llegar a la orilla me quité los zapatos y disfruté de la rica sensación del agua por unos minutos. Estaba muy a gusto, hasta que de pronto un haz de luz se cruzó frente a mí y me cegó por un instante. Para cuando pude abrir los ojos de nueva cuenta, observé que, de entre el humo que dejó ese impacto, salía una mujer enfundada en un vestido negro. Se notaba hermosa como las princesas de mis cuentos. Tenía el cabello largo, de un tono cobrizo que brillaba claro en la luz de la luna llena. Sus miembros eran largos, la piel de un tono moreno profundo. Los ojos los tenía negros, rodeados de un cristalino blanco como sus dientes. Era una combinación exótica, pero que armonizaba gracias a sus rasgos delicados. Se acercó a mí hablando en voz baja, muy suave. Me preguntó mi nombre. Pese a lo bonita que estaba y las formas amables en que se dirigía a mí, algo me dijo que me colocara los zapatos y saliera corriendo rumbo a mi casa. Por reflejo le contesté que me llamaba Marta, a lo que ella saboreó las sílabas como tratando de grabarse el orden de cada letra. A continuación, quiso acercarse a mí, pero yo ya iba corriendo para alejarme de ella. Fue entonces que pasó de verse hermosa a lanzar un grito de arpía que, de recordarlo, aún me pone la piel de gallina. Enseguida se lanzó en mi dirección, flotando sobre la tierra. O al menos eso parecía, porque no escuchaba sus pasos, solamente el rumor de la ropa yendo en dirección contraria al aire que partía la noche. Mis pequeñas piernas infantiles iban tan rápido como podían, pero era evidente que ese ser me iba a tomar de la cintura en cualquier momento. Estaba a punto de abandonarme a mi suerte, cuando de unos matorrales cercanos, ya a mi casa, salió mi hermana a medio vestir. Yo iba gritando a todo pulmón, de forma que creo que ella distinguió mi voz y se apresuró a ver qué pasaba. Estaba extrañada de la situación, pero me jaló como pudo colocando una mano sobre mi boca. Terminamos escondidas bajo unas plantas enormes, las dos al lado de su novio. No entiendo cómo pasó, pero la bruja no notó el movimiento. La vimos pasar con las bolas de fuego del tono que hacía unos momentos había visto en el cielo. Casi estaba llorando del miedo, pero mi hermana me abrazó fuerte y con eso me pude contener. Por un par de segundos rebuscó en la zona para ver si me encontraba. Cuando no pudo hacerlo, se convirtió en una esfera de llamas y salió volando hacia el cielo. Nos quedamos quietos unos minutos más, hasta que el novio de mi hermana se animó a salir para revisar que todo estuviera en orden. Una vez constatado, salimos del escondite. Ellos se despidieron y regresamos a casa. Aún no daban las 2 de la mañana, de forma que entramos discretamente a la casa sin despertar a los demás. O eso creímos, porque justo al acostarnos, mi madre entró al cuarto a ponernos una regañada de la cual todavía me acuerdo a la fecha. Luego de eso yo no volví a salir por la noche. Creo que mi hermana siguió viendo a su novio, pero ahora mejor lo hacía por la tarde, al salir de la escuela, y ya nunca entre los matorrales que daban al riachuelo.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.